A continuación, pues Gabriel Isla presenta la comunicación Reestructurar verbalizaciones delirantes sin un análisis funcional previo. Fracaso casi asegurado. Buenos días, buenas tardes más bien. Como han dicho, me llamo Gabriel y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Libertia y al Instituto Libertia por la oportunidad de presentar esto. Fue mi trabajo de fin de grado, que por supuesto lo he ido retocando porque fue hace 2 años y aprendí mucho desde entonces, gracias a, entre otras cosas, a María Jesús y a todos los demás profesores de ITEMA. El título, o sea, la ponencia la he titulado Reestructurar verbalizaciones delirantes sin un análisis funcional previo, fracaso casi asegurado. Es el resumen de lo que me gustaría que os llevaseis, que es que antes de reestructurar delirios hay que hacer un análisis funcional, que en general antes de cualquier intervención psicológica hay que hacer un análisis funcional, ¿vale? Pero en el caso de los delirios pues es como mucho más imprescindible aún si cabe. Vale, y antes de seguir, no, eso sí, que no tiene que ver con mi experiencia clínica, ¿vale? Lo que voy a contar, sino con la revisión bibliográfica no sistemática, pero sí muy exhaustiva que realicé durante mi TFG. Los objetivos de mi ponencia van a ser los siguientes: entender cómo conceptualiza el análisis de conducta de los delirios, ver cómo sería el análisis funcional tentativo en delirio y ver cómo se hace una reestructuración cognitiva de delirios y qué eficacia tiene. Antes de empezar, pues hay que definir qué es un delirio. Vamos a usar ese libro que no nos gusta nada, que es el DSM-5, que dice que los delirios son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra. Y ya está, ¿vale? En el DSM-4... En el DSM-4 venían otros criterios, pero los quitaron pues porque eran una mierda. Sorpresa ninguna. Pero bueno, la criticaremos también, que tampoco es una sorpresa que la vayamos a criticar. Antes de seguir, pues por supuesto hay que recordar que las explicaciones psiquiátricas y cognitivistas del delirio en términos de alteraciones cognitivas, mecanismos de defensa, trastornos psicóticos, pues son circulares y por tanto erróneas, porque la única evidencia de dicha alteración, mecanismo o trastorno es la propia verbalización de los que se infiere. ¿Qué es entonces el delirio desde el análisis de conducta? Pues es un operante verbal que etiquetamos en nuestra comunidad verbal como delirio, entre comillas, debido a esa extrañeza que nos genera en nuestra comunidad, por nuestra historia de aprendizaje en nuestra cultura. Esto tiene una serie de implicaciones importantes. La primera es que si el delirio es una operante verbal, entonces podemos intentar modificarla. Si lo operativizamos y hacemos un análisis funcional, pues podemos intentar establecer un tratamiento individualizado para la persona. Y por otro lado, que el delirio no es una operante, no es diferente de otras operantes verbales. Y si el delirio no es diferente de otras operantes verbales, significa que tampoco es síntoma de una patología, que no se necesita intervenir en esa verbalización por principio, sino únicamente si vemos que genera malestar o problemas en la persona o si anticipamos que los va a generar. Y por otro lado, que desde el análisis de conducta, pues es absurdo y una pérdida de tiempo debatir sobre cuál es esa línea entre verbalizaciones delirantes o no delirantes, puesto que son lo mismo y funcionan de la misma forma. Ahora veremos cómo. Los autores que yo he consultado desde las perspectivas conductuales distinguen entre 2 tipos de delirios, de forma un poco arbitraria, pero vais a ver su utilidad. Según el énfasis que se haga en cada elemento de la cadena conductual. Si se hace énfasis en los procesos de reforzamiento positivo o negativo, pues es un tipo de delirios. Y cuando se hace énfasis en el estímulo discriminativo, pues es el segundo tipo, que es cuando el delirio consiste en un etiquetado verbal incorrecto de eventos reales. Ahora veremos cada uno de ellos. Vamos a empezar entonces por un análisis funcional tentativo del primer tipo de delirios, aquellos en los cuales hacemos más énfasis en los procesos de reforzamiento y, por supuesto, hay una serie de variables disposicionales. Según la investigación, suele ocurrir que hay en la persona un entorno temprano de aislamiento y rechazo social que va a provocar una serie de cosas. La primera de ellas es que generalmente la persona carece de conductas alternativas para conseguir los mismos reforzadores que luego veremos que actúan, ya sea por ausencia de aprendizaje, extinción o castigo. Y luego una serie de operaciones motivadoras, en particular privación de reforzadores, atención social, influencia en la conducta de los demás, verbalizaciones autorreferentes apetitivas, es decir, decirse cosas bonitas en lenguaje coloquial. Y por otro lado, respuestas pavlovianas de estrés o malestar, pues ya sea por eventos externos o por verbalizaciones descriptivas o anticipatorias de eventos externos. En las personas que suelen tener delirios, pues suele ocurrir también un largo historial de ingreso en unidades psiquiátricas, o nos lo encontramos frecuentemente, donde puede ocurrir pues, un reforzamiento del delirio por los profesionales de la salud mental, y la pérdida de entornos sociales y de habilidades sociales que van a influir en que el delirio se mantenga. ¿Cuál sería la hipótesis de origen y mantenimiento? Pues como hipótesis de origen un procedimiento de moldeamiento y como dentro del mantenimiento pues procedimientos también de reforzamiento positivo y negativo. Reforzamiento positivo, pues aparición o aumento de atención social, bienes materiales, control del entorno, que podemos operativizar como provocar cambios conductuales en otras personas, de hallar una explicación a algo, de sensación de poder o grandiosidad, que podemos operativizar como verbalizaciones autorreferentes apetitivas o decirse cosas bonitas.
y muchas veces estos reforzadores pues, pueden aparecer de forma intermitente, lo cual hace que mantengan mucho más esos comportamientos, esas verbalizaciones delirantes. Por otro lado, pues, procesos de reforzamiento negativo, pues, evitación o escape de malestar, ansiedad e incertidumbre, de demandas del entorno, de eventos ambientales aversivos, de reconocer el propio error, sobre todo a largo plazo, o de lo que llamamos baja autoestima de forma mal, que serían pues, verbalizaciones autorreferentes aversivas o decirse cosas feas. Una cosa muy curiosa de este tipo de delirios es que el estímulo discriminativo parece ser bastante diverso y bastante variado. La respuesta operante delirante se emite en todos los contextos de la persona porque su no emisión en un contexto probablemente conllevaría la extinción o castigo en otros procesos, básicamente, que te dejarían de creer. Y, por supuesto, las operantes delirantes pueden, a su vez, pues, solicitar o discriminar otras conductas manifiestas o encubiertas. Vamos a ver un ejemplo, es un poco denso, pero voy a intentar ir rápido. Aparece en la persona una serie de operaciones de establecimiento, como pueden ser pues, elevado estrés general, pues, una situación económica muy precaria, privación de atención social, baja autoestima, que ya he operativizado, y un estresor puntual, por ejemplo, la advertencia o la amenaza de abandono de una persona significativa. Ante estímulos discriminativos muy diversos, como eventos externos, pensar o hablar sobre eventos externos, o conversar con otra persona, la persona puede verbalizar, yo aquí he elegido un delirio de tipo persecutorio, de todos están contra mí, me quieren hacer fracasar, de forma pues que la persona mantenga de forma muy extrema, ¿no? Y pueden aparecer, como este caso me lo he inventado, pues yo he puesto todos esos reforzadores que podrían aparecer, o sea, todos esos consecuentes que podrían aparecer. Pues la no aparición de verbalizaciones autorreferentes aversivas, el que la persona no se diga a sí misma soy un fracaso, nadie me quiere, sino que la explicación es los demás me quieren hacer fracasar. Aparecen como estímulo reforzador positivo pues verbalizaciones autorreferentes apetitivas, como me tiene envidia, de no ser así habría tenido éxito. Puede aparecer el encontrar una explicación a la situación, disminuir la incertidumbre por no tener explicación, puede aparecer atención social de forma intermitente por profesionales de la salud mental, por las personas que se defienden esas acusaciones, por los cuidados de las pocas personas significativas que puedan tener, si están enfermitos, entre comillas. Puede no aparecer, pues yo qué sé, el abandono de la persona significativa o no aparecer el admitir que se ha equivocado. Por supuesto, esa verbalización puede funcionar como estímulo condicionado que elicite una respuesta condicionada de miedo o rabia que a su vez funcione como posible operación de establecimiento de otras respuestas operantes. Y lo curioso es que, también esas RCs de miedo o rabia o ansiedad o malestar o como lo queramos llamar, son probablemente incompatibles con otras conductas, como dormir, tener un ocio significativo, socializar, trabajar, lo cual hace que aumente el estrés general del estado de privación y pues, incremente las operaciones de establecimiento que tenemos al principio. Por lo tanto, no es solo que se mantenga la verbalización por los consecuentes que aprenden, sino también las operaciones de establecimiento pues, se van recrudeciendo a lo largo del tiempo. ¿Cuáles serían las consecuencias a medio y largo plazo? Pues un muy elevado coste de respuesta, con ingresos psiquiátricos, elevado malestar, deterioro a todos los niveles. Y el tratamiento en este caso pues consistiría, por supuesto, según el análisis funcional que hagamos del caso, de la conducta de la persona, pero consistiría pues, en el aprendizaje y reforzamiento de conductas alternativas más adaptativas para conseguir los mismos reforzadores de antes, actuar en las operaciones motivadoras, muchas veces de forma artificial, disminuyendo, por ejemplo, dando mayor atención social o disminuyendo los niveles de estrés, programando conductas para revertir el deterioro en la vida diaria y, en este caso, es frecuente que tengamos que utilizar un procedimiento semiestructurado de reestructuración cognitiva que luego explicaré. Esto es importante porque en el siguiente tipo de delirios no parece ser tan necesario o, según la literatura que yo he consultado, va a cambiar la cosa. En el caso de los delirios que tienen que ver con tactos incorrectos, es decir, donde se hace más énfasis en el discriminativo, la hipótesis de origen sería la siguiente. Como todas las personas, las personas con conductas con operantes delirantes, pues aprenden de pequeños la operante generalizada de tactar, es decir, de describir el ambiente público y privado. También influye un elemento de aislamiento y rechazo social que llega a que las personas no aprendan los tactos verbales correctos, es decir, aquellos tactos verbales que son aceptados en su comunidad verbal. Y es posible, en algunos casos, que se haya castigado también las verbalizaciones correctas. Por ejemplo, en el caso de los tabúes sociales relacionados con la sexualidad, con la muerte, pues es posible que se hayan castigado las verbalizaciones correctas. En cuanto a la hipótesis de mantenimiento, pues sería la siguiente. En este caso, el estímulo discriminativo sí que es muy concreto. Es un evento privado, generalmente, un dolor, una sensación física o una emoción, que evoca una respuesta operante de describir el evento privado con una morfología extraña para las demás personas. ¿Qué hace que se mantenga este operante? Pues posiblemente la atención social de forma intermitente, pero también el hecho de que sea una operante generalizada y que el control se haya transferido al estímulo discriminativo. Además, es posible que, como variable disposicional, aparezca el hecho de que el tacto incorrecto no esté siendo castigado. Pongo ahí dos ejemplos. Imaginemos que una persona siente dolor de dientes y piense, pues, me estoy convirtiendo en un hombre lobo, o que pues, la persona tenga sensaciones de excitación sexual
y piense pues, los extraterrestres, o verbalice, más bien, los extraterrestres intentan controlar mi cuerpo. En este caso, vemos que es donde podría entrar ese posible castigo a la verbalización correcta. La verbalización de me estoy excitando sexualmente puede ser algo muy castigado en ciertos entornos. ¿Cuál sería el tratamiento? En este caso, el tratamiento empezaría, por supuesto, según el análisis funcional del caso, otra vez, imprescindible, pero en general empezaríamos intentando descubrir cuál es ese referente, cuál es ese estímulo discriminativo que hemos tactado, que la persona tacta de forma incorrecta. Enseñaríamos y reforzaríamos en el consultante la emisión de verbalizaciones y conductas motoras más adecuadas de su comunidad verbal. Es posible que tengamos que exponerle a las verbalizaciones que hayan sido castigadas en el pasado y, por supuesto, programar conductas para revertir el deterioro en todos los niveles. Y en este caso no parece ser tan necesario ese procedimiento semiestructurado de reestructuración cognitiva. ¿Por qué? Porque según, también os digo que según lo que yo he consultado, la bibliografía que yo he consultado, las verbalizaciones delirantes parece que dejan de emitirse por sí mismas pues una vez que hacemos todo lo demás, porque la persona ya tiene la verbalización correcta y no le sirve la otra, básicamente. Voy a hablar entonces de la reestructuración muy rápidamente. Por supuesto, lo vamos a entender como conductistas que somos, como un moldeamiento de la conducta verbal. Tengo que deciros que no existen procedimientos de reestructuración de delirios que hayan sido diseñados desde el conductismo, por tanto, tendremos que focalizarnos en lo que han hecho los cognitivo-conductuales y cognitivistas. Y, por supuesto, antes tenemos que establecer una relación terapéutica de colaboración, es decir, condicionar apetitivamente al terapeuta y el espacio terapéutico. Y los autores que he consultado pues dan las siguientes pautas, digamos, el aceptar primero y mostrar curiosidad por los delirios, sin castigarlos de entrada, luego lo que queramos. Empezar por preguntas que no sean ansiógenas ni amenazantes, y una buena pauta puede ser pues, empezar por interesarse por sus dificultades, necesidades y también sus aficiones y placeres que muchas veces se nos olvidan en la clínica. Y es que las personas no son solo sus problemas, sino también pues, lo que les gusta hacer, y eso nos permite condicionarnos muy apetitivamente como terapeutas. Por supuesto, siempre antes, pues una evaluación exhaustiva con análisis funcional, objetivos y poner en marcha toda una serie de estrategias previas según análisis funcional. Es un poco densa, pero voy a intentar ir rápido. El procedimiento semiestructurado que está publicado y del cual se hacen luego las investigaciones de resultados es más o menos el siguiente, ¿vale? Tendría dos componentes, uno de desafío verbal y otro de pruebas de realidad. Se empezaría por el desafío verbal y luego serían las pruebas de realidad un poco más adelante. El desafío verbal consistiría en no atacar frontalmente al delirio, sino en buscar y debatir con el consultante de distintas interpretaciones a las interpretaciones delirantes. Pues primero habría que identificar como clínicos el delirio y sus evidencias, instruirles sobre cómo influyen sus pensamientos, emociones y acciones, como siempre lo hacemos en la clínica, señalar, y el proceso empezaría pues señalando al consultante o al usuario las inconsistencias lógicas del delirio, cuestionando su evidencia. Los autores recomiendan pues, que empecemos por delirios con menor grado de convicción y por evidencias de menor importancia para disminuir la percepción de amenaza, es decir, que el cliente no se sienta amenazado y quiera seguir en ese proceso. Y luego ir proponiendo, como clínicos, nuevas interpretaciones más adaptativas de la realidad. Y por último, que es el paso más importante, pues ir discutiendo o debatiendo con el consultante la evidencia de todas las interpretaciones en igualdad de condiciones, de forma progresiva. Una a una si hace falta y lo más lento posible, según, claro, que avance el consultante. Por otro lado, podríamos introducir pruebas de realidad mientras se van proponiendo nuevas interpretaciones, para pues, que permitan aportar y examinar evidencias que permitan confirmar o descartar las distintas hipótesis. Pues los autores recomiendan pues, poner a prueba predicciones muy concretas, que sean acordadas en colaboración, que no sean impuestas. A veces puede tomar la forma de exposición con prevención de respuesta y es bastante útil, según los autores que yo he consultado, que entrenemos al sujeto en recoger y analizar la evidencia. Son sujetos pues, que quizás les cueste más analizar la evidencia adecuadamente. También puede ser útil incluir a personas de confianza en todo este proceso. ¿Qué efectividad tiene esto? Pues han hecho 2 revisiones con el protocolo anterior, o ese que os he enseñado antes, y se llega a la conclusión de que sí que es posible reestructurar delirios, pero que los resultados no son concluyentes a largo plazo. Ellos hablan de que es un tratamiento probablemente eficaz. El grupo ACOBE realizó en el 2019 un metaanálisis y vieron que las intervenciones para debilitar delirios que estaban basadas en análisis funcional sí que parecían ser efectivas. Y eso nos lleva a que, si se hubiesen realizado tratamientos individualizados anteriormente y si esas revisiones anteriores hubiesen tenido en cuenta, hubiesen tomado solo tratamientos individualizados en vez de programas estandarizados, que es lo que cogieron, pues probablemente se hubiesen tenido muchos mejores resultados en dichas revisiones. Por supuesto, recordar que la investigación de resultados es importante, pero más lo es aún la investigación de los procesos que subyacen al cambio terapéutico. Estas son mis conclusiones. Ya... me está presionando Irene, lo siento.
Mis conclusiones. La primera es que es súper difícil que cambiemos un delirio o una hiperventilación delirante si esta hiperventilación tiene una función tan importante para el sujeto. Hemos visto antes que tenía muchas funciones y es muy difícil cambiarlo si lo intentamos hacer únicamente mediante voluntariamiento verbal, es decir, intentando convencer a la persona de que eso no es así. Eso nos lleva a que nuestras intervenciones tengan que estar basadas en análisis funcional, sí o sí, siempre, pero en el caso de los delirios, pues también, para insistir un poco. Hay una creencia que es errónea y es que reestructurar un delirio es imposible. De eso me lo dijeron en la carrera y probablemente a muchos de vosotros también. No lo es decir, se ha conseguido incluso sin hacer análisis funcionales antes, pero es que además es muy probable que esa creencia tenga que ver con que nos hayan hecho intervenciones basadas en análisis funcional. Por lo tanto, cuando se hacen, pues se puede ver que sí que es posible. Y luego, pues por supuesto que la definición del DSM-5, oh sorpresa, pues es bastante malilla, para decirlo de algún modo, porque ignora cuáles son esas variables que mantienen el delirio y que son en las que nos tenemos que centrar y las que son las que todo el mundo deberíamos tener en cuenta y que deberían enseñarnos en la universidad, por supuesto. Por último, no quería acabar sin decir que el delirio no es más que un artefacto de la psicología o la psiquiatría, es decir, no posee una existencia ontológica real, no es algo que exista en la realidad un delirio, no es un objeto, sino que es algo que hemos nombrado a nivel sociocultural por las disciplinas psi, para designar algo que realmente no existe como tal. En mi opinión, el delirio no es diferente a otras civilizaciones, no funciona de forma diferente y por lo tanto no tiene sentido hablar de delirios o de no delirios. Son verbalizaciones y si las tenemos que reestructurar, pues las reestructuramos y si no, pues no. Y eso es todo.